Bienvenidos a la clase de ácidos y bases. En la clase de hoy veremos ácidos y bases, electrolitos fuertes y débiles, las teorías de Arrhenius y de Bronsted y Lowry y el concepto de ácidos y bases. Repasemos un poco qué son las soluciones. Son mezclas homogéneas, es decir, están compuestas por una sola fase, con composiciones variables. Una sustancia denominada soluto se disuelve en otra denominada solvente, formando una sola fase. Hay algunas soluciones que se denominan iónicas. El agua es un compuesto polar, por lo tanto va a disolver a los compuestos iónicos, por ejemplo, el cloruro de sodio. En este caso, el sodio, un catión positivo, queda rodeado por la parte negativa de la molécula de agua, formando iones hidratados. El cloruro, un anión, va a ser atraído por la parte positiva de la molécula de agua. Los iones de sal van a quedar intercalados por moléculas de agua. Según cómo se comporten los compuestos en solución acuosa, si conducen o no la corriente eléctrica, los podemos clasificar entre electrolitos fuertes, aquellos que se van a ionizar totalmente, es decir, que en la solución tendremos una alta concentración de iones, y electrolitos débiles, cuya ionización será parcial y vamos a tener una baja concentración de iones en solución. La teoría de Arrhenius nos dice que un ácido es una sustancia que, en solución acuosa, se disocia produciendo iones catión hidrógeno. En este caso tenemos el ácido clorhídrico que se disocia en cloruro y cationes hidrógenos, el ácido nítrico que se disocia en nitrato y cationes hidrógenos, y el ácido sulfúrico que se disocia en anión sulfato más cationes hidrógenos. Para Arrhenius, los ácidos, hidrácidos y oxácidos son compuestos covalentes polares que en solución acuosa diluida se disocian en iones, obteniéndose aniones y cationes hidrógeno, hidrogeniones o protones. Para Arrhenius también, de acuerdo al número de hidrogeniones que cada molécula de ácido puede disociar en solución acuosa, los clasifica en monopróticos, aquellos que tienen un solo catión hidrógeno al disociarse, dipróticos, aquellos que al disociarse van a generar dos cationes hidrógeno, y polipróticos, cuando tienen más de dos cationes hidrógenos en su molécula. En este caso, nuestro ejercicio nos pide que completemos el cuadro escribiendo la fórmula química de la especie generada por la disociación electrolítica de los siguientes ácidos. Tenemos que identificar aquellos iones que sean poliatómicos y clasificarlos en ácidos mono, di o tripróticos. En cada caso, el ácido, el anión y el catión es lo que tenemos que agregar. Vamos a tomar algunos ejemplos donde el ácido clorhídrico, el anión va a ser el cloruro, el catión va a ser el hidrógeno, y en este caso, al haber un único catión hidrógeno en la molécula, es un ácido monoprótico. El ácido sulfúrico se va a disociar en sulfatos y cationes hidrógeno. Como hay dos hidrógenos por cada molécula, es un ácido diprótico. En el último de los ejemplos, el ácido ortofosfórico o ácido fosfórico se va a disociar en anión fosfato y cationes hidrógeno. Ese ácido se puede clasificar como triprótico o poliprótico. Arrhenius también definió las bases. Base es una sustancia que en disolución acuosa se disocia produciendo iones oxidrilos. Debe tener oxidrilos como parte de su molécula para ser una base de Arrhenius. Tenemos el caso del hidróxido de sodio, que se disocia liberando cationes sodio y oxidrilos, el hidróxido de potasio, que genera cationes potasio y oxidrilos, y el hidróxido de calcio, que genera
cationes calcio y oxidrilos. En este caso, Arrhenius definió a las bases como compuestos que se caracterizan por presentar el radical oxidrilo o hidroxilo en su molécula. Estos compuestos, en disolución acuosa, también se ionizan liberando uno, dos o más oxidrilos. En el siguiente ejercicio debemos contestar verdadero o falso. El primero de los ejercicios nos dice: los hidróxidos se caracterizan por su sabor amargo. En el segundo, los hidróxidos están formados por un catión metálico que se une a una cantidad de radicales oxidrilo igual a una carga positiva que dicho catión posea. La tercera nos dice que los hidróxidos se disocian en solución acuosa generando aniones y cationes monoatómicos. Y la última, que todos los hidróxidos de los metales alcalinos son electrolitos fuertes. La primera es verdadera, ya que todos tienen sabor amargo. La segunda es verdadera. La tercera es falsa, ya que con un contraejemplo nosotros tenemos el hidróxido de amonio, donde el catión no va a ser monoatómico, sino que va a ser poliatómico. Y la última es verdadera también. La teoría de Arrhenius era muy útil, pero presentaba algunas limitaciones. Las sustancias con propiedades básicas que no contienen iones hidroxilo, por ejemplo el amoníaco líquido, y esta se limita a disoluciones acuosas. Se necesitaba entonces una teoría más general. Años más tarde, Bronsted y Lowry postularon que ácido es toda sustancia, molécula o ion, capaz de ceder un protón. Una base es toda sustancia, molécula o ion, capaz de aceptar un protón. Por lo tanto, en este caso, nuestro ácido genérico va a ceder un protón y nuestra base genérica se va a asociar, es decir, va a aceptar un protón. Por lo tanto, si una sustancia cede protones, debe existir otra que sea capaz de aceptar esos protones, es decir, que ácidos y bases permanecen aislados, sino que se encuentran de a pares denominados pares ácido-base. Cuanto más fuerte sea un ácido, más débil es su base conjugada, y cuanto más débil sea un ácido, más fuerte será su base conjugada. Cuando nosotros hablamos de ácidos y bases conjugadas, para nuestro ácido HA, su base conjugada es el anión A. Para nuestra base B, su ácido conjugado es el ácido HB. En este caso, el ácido HA se disocia dando un protón y un anión A negativo, que es la base 1. Esta a su vez es capaz de aceptar un protón y volver a convertirse en el ácido HA. Por otro lado, la sustancia B, la base 2, capta el protón cedido por HA y se transforma en el ácido 2, HB. Este es una especie que se forma y es capaz de ceder ese protón para volver a formar la base B. Entonces, en la teoría de Bronsted y Lowry, vamos a tener un ácido que va a tener un par conjugado ácido-base, ácido 1, base 1, y la base 2, su par ácido-base conjugado va a ser el ácido 2. En el ejemplo anterior, el anión A es la base conjugada del ácido HA. HB es el ácido conjugado de la base B. En este ejercicio, y utilizando la teoría protónica de Bronsted y Lowry, tenemos que señalar qué especies químicas son ácidos y bases. Deberemos también aclarar cómo clasificaría las mismas sustancias según el concepto de Arrhenius.
y en el ejercicio posterior escribiremos los ácidos y bases conjugadas según corresponda en estas sustancias. Recordemos entonces, para que una sustancia sea clasificada como una base, tiene que aceptar protones. En este caso, el anión sulfato puede aceptar protones para convertirse en sulfato ácido o en ácido sulfúrico. En el caso B, este carbonato ácido puede ceder este protón o puede aceptar un protón y convertirse en ácido carbónico. Teniendo las dos teorías en paralelo, según Bronsted y Lowry, este anión sulfato puede captar un protón, por lo tanto es una base. Para Arrhenius, como no tiene oxidrilos en su molécula, no es ni un ácido ni una base, ya que tampoco tiene protones que pueda ceder. El par conjugado, o el compuesto conjugado, es el sulfato ácido. En el caso del carbonato ácido, este puede ceder un protón, por lo tanto es un ácido para Bronsted y Lowry, o puede aceptar un protón y es una base para Bronsted y Lowry. Según Arrhenius, únicamente se comporta como ácido ya que podría ceder ese protón, pero no tiene oxidrilos en su molécula. En el caso del catión amonio, por ejemplo, para Bronsted y Lowry es un ácido y para Arrhenius no es ninguna de ellas. Y el amoníaco, para Bronsted y Lowry es una base y para Arrhenius no es ninguna de ellas. Según la teoría de Bronsted y Lowry, el agua no solo es el medio donde se ionizan las sustancias, como decía Arrhenius, sino que participa activamente de la reacción. Se va a comportar como un ácido o una base según la sustancia con la que esté reaccionando. En el caso del ácido clorhídrico, el agua va a aceptar el protón que libera el ácido clorhídrico para convertirse en el catión hidronio. En el caso de reaccionar con amoníaco, el agua le va a ceder un protón al amoníaco para que éste se convierta en catión amonio, generando oxidrilos. Por lo tanto, en la primera reacción, el agua se comporta como una base y en la segunda reacción, el agua se comporta como un ácido. Este tipo de sustancias se denominan anfóteras ya que pueden actuar como un ácido o como una base.